Hola, mi nombre es Oscar Mendoza y estoy una vez más aquí para continuar con este proyecto maravilloso que es para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias a Él tenemos oportunidad día a día de seguir aprendiendo, de seguir descubriendo cuáles son sus estatutos, sus mandamientos. Y la verdad que somos privilegiados ya que tenemos acceso por medio de su palabra y por medio de estos videitos que hacemos nosotros cada semana para seguir entendiendo y aprendiendo y no seguir siendo esclavos del error. Este día vamos a tocar un tema que quizás a muchos no les guste porque dentro de su iglesia se basan en estatutos erróneos y la verdad que toda iglesia que no está instituida bajo los pasos que el Señor dejó en la palabra de Él es una iglesia falsa. No se le puede llamar de otra forma porque Él en su palabra nos dejó claro cómo era que la iglesia iba a estar instituida. Pero para empezar vamos a leer el versículo de la Biblia muy importante, Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todos los que oyen la palabra de la profecía de este libro. Si alguien añade a ella, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrita en este libro. Esto es muy importante. Significa que nosotros no tenemos autorización ni para agregar, ni para quitar. No podemos tocar ni cambiar porque la palabra del Señor no nos pertenece. Solamente le pertenece a Él. Es importante que lo sepamos porque por los siglos de los siglos el hombre ha estado manipulando la palabra del Señor y ha venido acomodándola a su propia conveniencia, y al final lo que tenemos ahora es un montón de iglesias que no se sabe de quién son porque, como lo dije al principio, si no están instituidas bajo la palabra del Señor, bajo la institución que Él dejó de su iglesia, podemos decir que no son iglesias del Señor. Vamos a tocar un punto que quizás mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a hablar de los pastores. Desde hace mucho tiempo he tenido una inquietud acerca de los pastores porque me di cuenta que el 100% de las iglesias evangélicas pentecostales tienen un líder que se le llama pastor. Y cuando yo leo las escrituras no encuentro la palabra pastor como un título dentro de la iglesia. Para nada. Es más, en el Antiguo Testamento menciona mucho la palabra pastor y comparando al pueblo de Israel con ovejas y sus líderes como pastores, porque no tenía otro ejemplo como para que el pueblo entendiera, ya que la ocupación principal del pueblo de Israel eran las ovejas, habían pastores. Entonces tomó eso como ejemplo, no como título, era un ejemplo. O sea, que los que cuidaban del pueblo de Israel eran como pastores que apacentaban su rebaño. Siempre utilizaba esa comparación, pero la comparación no era por un título de trabajo, sino era más que todo por el trabajo que desempeñaba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Era casi el 100% del pueblo de Israel se dedicaba a pastorear ovejas. Vamos a leer Hechos 14:23. Vamos a irnos a la institución de la iglesia, porque la iglesia no fue un invento de nosotros. Eso hay que tenerlo claro. Nosotros no somos dueños de la iglesia y tampoco la instituimos nosotros. Solo uno lo hizo, el que murió por todos nosotros. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. Primer punto: instituyeron ancianos en cada iglesia. Significa que los líderes de las iglesias, cuando las primeras iglesias fundadas, eran ancianos. No ancianos en edad, sino ancianos en conocimiento. Este es el primer versículo que habla de los líderes. Vamos a irnos a Tito 1:5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Otra vez, esta fue una comisión de Pablo a Tito, en el cual lo mandó a que corrigiese lo deficiencia y estableciese ancianos, líderes que velaran por esta iglesia. Hasta aquí no encontramos ninguno en la institución de la iglesia, salva por gracia la palabra pastor. Santiago 5:14. Todo lo conoce todo el mundo. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es algo que a mí me deja un poquito, me llama la atención. ¿Cómo fue que las iglesias salvas por la sangre de Cristo llegaron a tener un líder llamado pastor, cuando en la institución de la iglesia no se menciona la palabra pastor como un título o como una posición en la iglesia, sino que se menciona más como una comparación del trabajo de un pastor como el trabajo de un líder? Entonces pienso que nosotros hemos sido tan blandos que no nos interesa la verdad, sino la verdad de un hombre, porque es muy fácil escuchar a un hombre predicar muchas cosas, interpretar la palabra de Dios a su manera y acomodarla a su propia conveniencia, y nosotros las ovejas solo sentarnos y a creer todo lo que dicen, cuando Dios nos dejó la palabra de Dios, nos dejó su palabra para que nadie los pudiera engañar. No estoy diciendo que los pastores son malos, no, estoy diciendo la palabra pastor como líder de una iglesia que no es parte de la institución de la iglesia que el Señor Jesús dejó en esta tierra. Jamás mencionó la palabra pastor como un título dentro de la iglesia, solamente lo mencionó como comparación del trabajo que iba a realizar los líderes en esta iglesia. También estudié porque en la palabra de Dios menciona la palabra obispo, y me di cuenta que obispo y anciano es un sinónimo, o sea, es la misma cosa. 1 Timoteo 3:2-8 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vuelvo a lo que dije antes, no entiendo cómo nosotros, teniendo esta palabra maravillosa, vivamos en el error. No entiendo esto. El obispo es sinónimo de anciano. Cuando habla obispo es el mismo anciano, es el líder de la iglesia. Dice marido de una sola mujer, claro, tiene que ser así, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, o sea que siempre esté dispuesto a hospedar a los sirvientes, a los que sirven al Señor, y que sea apto para enseñar, o sea, significa que debe tener el conocimiento necesario para dar enseñanza, o sea, no es cualquier persona, es una persona anciana en el conocimiento. Dice, hay una bien importante, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Esto no me suena mucho con algunos pastores que sí son bastante ávaros y llevan la acomodación de la palabra de Dios a un punto hasta de maldecir a sus propios seguidores, a sus propias ovejas, solamente porque a veces no tienen los fondos como para dar los diezmos, que el diezmo es otro tema que vamos a tocar más adelante. Estos son los requisitos para ser un obispo o un anciano de la iglesia. Hasta el momento no encontramos la palabra pastor como título en la iglesia. Incluso hay otros personajes que Dios puso en la iglesia llamados diáconos. Los diáconos son las personas que escogen los ancianos para que los ayuden a ellos para poder llenar todos los puntos que en la congregación se necesitan. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 3:8. Los diáconos asimismo deben ser honestos,
sin doblez, no dados mucho al vino y no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos, volvemos a repetir, son los que los ancianos escogen para que sean su ayuda, para que todos los puntos dentro de la congregación estén cubiertos. Hasta este momento yo sigo preguntándome en qué momento la iglesia decidió tener un pastor, cuando en la institución de la iglesia Salva por Gracia no menciona para nada, absolutamente para nada, que la palabra pastor como un título. Y lo vuelvo a repetir, solo lo menciona como una comparación del trabajo que hace un anciano, que es pastorear sus ovejas, en este caso su iglesia. La palabra pastor solo lo encontré una vez en Efesios 4:11 al 15. Estamos hablando una vez cuando nos referimos a la iglesia Salva por Gracia. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que estamos buscando nosotros, sabiendo, buscando el conocimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema del hombre, estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Perdón por esa palabra que es un poquito complicada para mí decir. Yo no, hasta este momento, los versículos que he dicho ni siquiera necesitan interpretación. Nos está diciendo que el Señor le dio varios dones en la iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay muchos miembros que pueden hacer varios tipos de trabajo. En este caso, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son tipos de trabajo. No está hablando de líderes en la iglesia. Está hablando del tipo de trabajo que se necesita hacer en la iglesia. ¿Sí me están entendiendo? Porque este versículo lo utilizan los pastores para decir que sí, el Señor instituyó a los pastores como líderes. Aquí no está hablando de los líderes, está hablando del tipo de trabajo que estas personas necesitan hacer en la iglesia. Deben de haber apóstoles, profetas, porque necesita siempre tener la palabra del Señor fresca y viva en la congregación. Evangelistas, necesitamos personas que predican el evangelio, porque si no la iglesia no va a crecer. Pastores, necesitamos ancianos que se dediquen a velar por las ovejas, por cada uno de esos miembros, que estén pendientes de ver que todo esté en su sitio, y si hay alguna riña entre los hermanos, si hay algún problema, son ellos los que deben de estar ahí para vigilar que todo ande bien. Estos son los que pastorean. Y maestros, porque necesitamos gente que enseñe a la congregación para que no sigamos viviendo en el error. Dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No necesita ninguna explicación. Necesitamos todos estos trabajos en la iglesia para que la iglesia crezca en conocimiento y nos volvamos todos ministros de su palabra. El 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, yo hasta el momento no entiendo en qué momento nosotros permitimos que la iglesia se contaminara tanto de la mentira, que hoy las iglesias que tenemos hoy no son ni la sombra de la iglesia que Jesucristo fundó. Vamos a leer otro versículo, Romanos 12, 3 al 8, para que podamos entender que dentro de la iglesia hay muchas funciones que hay que desempeñar. Un solo hombre no puede gobernar la iglesia. No tengo nada en contra de los pastores, pero es erróneo que un hombre sea el líder de la iglesia, porque ya tenemos uno, se llama Jesucristo.
Es erróneo que un hombre ejerza toda la autoridad en la iglesia porque ese hombre es imperfecto. Y si lo hacemos así, en este momento se convierte en una monarquía. Y las monarquías son invención de hombres y la iglesia no es invención de hombres. Se vuelve imperfecta y la iglesia debe ser perfecta ante los ojos de Dios. Eso es el punto principal. Las iglesias que tienen un pastor que es el líder de todo, es el todopoderoso dentro de la iglesia, está equivocado. Nunca fue instituido un pastor como líder de la iglesia. Fueron instituidos ancianos, personas que eran correctas, personas que tenían el conocimiento, personas que no eran neófitas, no eran principiantes. ¿Por qué no puede haber un líder? Porque es demasiado poder dentro de la iglesia y se convierte casi en un gobierno presidencialista, y la iglesia no es de hombres, es de Dios. Eso debemos de tenerlo bien claro porque es importante. Romanos 12, 3 al 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¡Qué precioso! Hasta este momento todos los versículos que he leído no necesitan interpretación. Entonces todos los que estamos engañados porque queremos, porque apartamos la vista de la verdad por escuchar la palabra de un hombre. Y le vuelvo a decir, todo lo que sale de la boca del hombre es imperfecto. Y nosotros no vivimos por la boca ni la palabra de un hombre, vivimos por la boca y la palabra de Dios, por todo lo que sale de su boca. Entonces, ¿por qué nosotros no entendemos estas cosas? Estamos igual a veces como la iglesia católica, que prefiere sus tradiciones que la verdad. No puede ser así. No podemos apropiarnos de lo que no nos corresponde. Por eso yo sigo siendo esto, para que encontremos en algún punto esa verdad y la hagamos nuestra y no vivamos más de palabra mentirosa. Podemos seguir leyendo Romanos 12, 3, 6, el 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, en servir, o en el que enseña, en la enseñanza, en el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todos tenemos una función dentro de la iglesia, pero los líderes de la iglesia, los que son llamados a ese servicio maravilloso, que es una responsabilidad enorme, son denominados ancianos, y no puede haber uno que gobierne la iglesia, tiene que ponerse varios, porque uno solo se convertiría en una monarquía, y eso es creación de hombre. Tienen que haber varios para que uno vele al otro, porque son imperfectos, y con amor y sabiduría un anciano le dice al otro: hermano, creo que tenemos que cambiar esto porque estamos saliéndolos un poquito de la palabra. Bien, el otro dice: oh, tiene razón mi hermano, vamos a hacer esto. Por eso es que no puede tener un líder, porque ¿quién corrige a un pastor? ¿Quién le dice algo a un pastor? ¿Quién le dice: hermano, eso no está correcto? Si él es el que manda. Nosotros tenemos un solo líder, y nuestro líder es nuestro Señor Jesucristo, que es el que hizo la obra. Y créame, la mayor parte de los versículos que pude encontrar en los libros de los profetas referente a los pastores no son muy buenos. Jeremías 23, 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas y las han ahuyentado, y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado.
y las haré volver a sus pastos y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Pastores sinvergüenzas que viven de la lana de las ovejas, que no trabajan con la excusa de que deben de estar pendientes de la grey del Señor, cuando esa es una gran mentira, cuando ellos son llamados a dar ejemplo de trabajo y de sacrificio, cuando han convertido al pueblo del Señor en servidumbre, cuando ellos son los llamados a ser sirvientes de la iglesia. Por mi parte, esto me indigna, pero más indignante es que todavía hay hermanos que, leyendo esta preciosa palabra, prefieran seguir viviendo en la mentira que empezar a recuperar la iglesia del Señor. Por eso hoy no sabemos en qué iglesia mora nuestro Señor, porque no tenemos la certeza a qué Dios sirve. Si al pastor que está enfrente, como dando la palabra para que esa iglesia siga en servidumbre a ellos, o al Señor Jesús que murió en la cruz del Calvario. Ezequiel 34, 9 al 12 dice: por tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de sus manos y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo liberaré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, y como un pastor que vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Los pastores se pastorean ellos solos, dice, porque todo lo que hacen es para su propio beneficio. Y eso no fue el mandato de nuestro Padre. Así que, hermanos, empecemos a rechazar toda doctrina falsa y comencemos a escudriñar las Escrituras y regirnos por ella, porque la palabra que está escrita en este libro maravilloso que es la Biblia fue escrita por la palabra de Dios. Y la iglesia no se rige por palabra de hombre, sino por palabra de Dios. Y cuando la iglesia empiece a buscar la palabra de Dios, cosas grandes pasarán en esta tierra. Cuando la iglesia empiece a desechar mentira de hombre, cosas grandes pasarán en esta tierra. Cuando la iglesia deseche tradiciones impuestas por hombres, cosas grandes pasarán en todas las naciones de esta tierra. Porque la palabra del Señor es la que bendice, es la que riega, es la que hace germinar la semilla, es el que nos lleva a un lugar diferente. Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te doy por esta nueva oportunidad. Primero te pido perdón por cualquier imperfección en mis palabras. Recuerda que soy un humano simple y que puedo equivocarme a la hora de hablar, pero no me equivoco en la convicción de tu palabra, porque tu palabra no tiene error. Gracias, Padre, porque sé que tu palabra es la que guía mis palabras. Tú pones tu palabra en mi boca para que hoy, este día, yo pueda estar aquí juntamente con mis hermanos para poder aprender más y más y más cada día. Gracias, Señor, por todo lo que haces en mi vida y en la vida de todos mis hermanos. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestras naciones y por favor, Señor, ayúdanos a recuperar tu iglesia. Ayúdanos a recuperar tu iglesia. Que nunca más falsos líderes estén gobernando la iglesia bajo el engaño, bajo el error. Te lo pedimos, Padre, ten misericordia de nosotros. Provéenos todo lo necesario para nuestra vida y bendice toda nuestra generación. Y levanta de ellos nuevos líderes que apacienten tu rebaño. Todo te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guiará. No olvides más su gran fidelidad, lo que
eso acabará. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla.